Buenas noches, jugadores de Rise of Empires. Les habla Gochu. Me pidieron un pinche jotico que hiciera un video explicando esta skin, que nunca la voy a tener. No me gusta Alfred. Pero por hacer el favor al cabrón ese, vamos a explicar esta nueva skin, muchachos. ¿Listo? Siempre digo, hay que entender qué hace la habilidad natural, ¿sí? Sin skin. Entonces, voy a rápidamente. ¿Qué es lo que hace ese pinche Joto Alfred? Alfred dice en ese momento que entra en estado de emergencia, parce. ¿Listo? Cuando las tropas bajan el 90, 70, 50 y 30. ¿Listo? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Entonces, importante, por primera vez. Entonces, ¿cuál es el atributo cuando baja 90? Sí, es que tiene un 50% más de lanzar habilidades de combate. Y el daño a la vida que inflige en su grupo aumenta en 40%. Entonces, ustedes saben que las tropas empiezan con 100. Cuando este llega a 90, pongámoslo aquí abajo, entonces dice acá, el daño a la habilidad que inflige su grupo aumenta en un 40%, ¿sí o no? Y el daño recibido sería un menos 35% por una ronda, ¿sí? Entonces, si el man llegó a 90 y el siguiente ataque llegó a 80, pues no se vuelve a habilitar. Pero si bajó de 70, se vuelve y se habilita de una vez. Si vuelve y se habilita 50, se vuelve y se habilita una vez. Si vuelve y se habilita hasta 30%, es decir, de 100.000, solo tiene 30 soldados, se vuelve a habilitar. ¿Cuál es el beneficio de la skin, parcero? ¿Qué es lo que nos va a hacer la skin? La skin nos dice que tenemos 100 inicialmente, ¿sí o no? Entonces nos dice, cuando caiga a 90 la tropa, haga cuenta que sería 100.000 soldados, cuando caiga a 90.000 soldados, si haciendo la conversión, tendrá un 55% de lanzar habilidades de combate. Entonces que a comparación con la habilidad anterior, le da solo un 5% de más. ¿Listo? Pero ¿qué nos dice acá? Importante, que solamente le va a dar cuando es en 90 y cuando llega hasta 50. El otro teníamos entre 90, 70, 50 y 30. La única diferencia es que vamos a tener un 60%, ¿sí? Menos de daño. El otro era un balón anterior y por 2 rondas, ¿sí? Entonces, en mi opinión, de pronto podríamos llegar a un ejemplo a 90, ¿sí? Mirando la anterior habilidad, esa habilidad es enredada, ¿sí? Pero mirando la anterior, yo voy a llegar, perder 90, llegar a 70 y volver a activar la habilidad. Y me resisto más y llego a 50 y la puedo volver a activar, es decir, puedo activarla muchas veces. Aquí dice, llega a 90, pero tengo que llegar hasta 50 para volver a activarla. Es decir, tengo que perder muchísima tropa, la mitad. Es decir, acuérdense que nosotros iniciamos, digamos, con 112.000 soldados, ¿sí? Y la mitad de eso serían como 60 y... Bueno, mentira, 58.000. Digámosle 60.000. Sí, pero 57.000, 56.000 para ser exactos. 56, es decir, tengo que perder 56.000 soldados para que vuelva a activar la parce. Es un chingo de pérdida. Entonces, realmente, le dijo un parcero, esta skin es como mejora, pero no mejora, como la skin de Corsair, que las habilidades no mejoraron. Y obviamente el atributo pues va a servir de algo, pero si ustedes me lo preguntan, una skin tan cara, parce, yo esperaría que algunos gastadores la utilizaran, porque realmente yo no creo que vayan a utilizar, parce. Esa es mi humilde opinión. Obviamente, ¿sí? Se activa por 2 rondas, es un 60% menos de daño y en ese es un 40, es decir, un 35, es decir, protege menos 25% más. Obviamente aumenta ese atributo un chingo, pero se activa solamente en 2 veces, aunque tengas 2 rondas de preparación. Parceros, Alfred realmente a mí nunca me ha gustado, sí, pero espero que este video les haya sido ayuda. Yo esperaría que alguien comprara la skin porque realmente, parceros, yo no sé si yo tuviera plata, si yo fuera gastador, si le metería la plata a esta skin. Yo no lo haría, parceros. Esta skin para mí tiene una calificación de 6/10. Obviamente mejora, pero realmente Alfred no está en una legión top. Yo no le metería plata a esta skin.
Nos hablamos, jugadores de Razas son Pares.